Continuamos en JN Noticias. Estamos ahora en compañía de Walter Albán, director ejecutivo de Proética, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, con él vamos a conversar obviamente sobre temas de coyuntura nacional y obviamente el caso de Odebrecht, que está obviamente repercutiendo en la política peruana. ¿Cómo afecta esto a los partidos políticos, el caso de Odebrecht? Yo diría que sin duda los afecta, pero también al conjunto de la institucionalidad en el país, ¿no? O sea, el escenario político en el Perú se ha trastocado y continuará este proceso, no sabemos hasta qué o con qué alcances, a propósito de este escándalo que ha remecido todo, ¿no? En realidad, hace mucho que veníamos denunciando instituciones como Proética o Transparencia, por ejemplo, que la política está contaminada por dinero mal habido, dinero que ingresa a través de las organizaciones políticas y, lo más peligroso, a través de ellos al Estado. Esto viene por dos grandes fuentes, digamos, lo que tiene que ver con la economía ilegal, donde estarían todas las actividades ilícitas del crimen organizado, me refiero al narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal y otras formas en las que se viene actuando de una manera muy, digamos, extendida en el país desde hace varios años. Y el actuar, y por digamos, otro es esta situación, ¿no es cierto?, donde hay corrupción de esta que podríamos calificar como tradicional, pero ahora muy sofisticada y en una magnitud que no se había conocido antes, de empresas que obtienen beneficios indebidos pagando sobornos. Sí, hay un punto ahí que justo quería tratar, pero antes de eso quería preguntarle, ¿cómo ve usted el tratamiento de la información por parte de las instituciones del Estado? En este caso, llámese, por ejemplo, lo que ha habido entre el Congreso y el Ministerio Público. ¿Cuáles son las facultades que realmente tiene el Congreso para poder citar a los fiscales para conversar sobre el tema? Bueno, ahí hay varias cosas que precisar. Por un lado, la reserva de una investigación, sobre todo de una investigación compleja y donde hay compromisos que no son solamente, digamos, cuestiones de palabras, sino que normativamente y conforme a los acuerdos celebrados con, en este caso, la Fiscalía de Brasil, ¿no es cierto?, y los acuerdos celebrados entre Brasil y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tienen que mantenerse en reserva y es probable incluso que no toda la información la tenga en este momento ya el Ministerio Público del Perú. O sea, respetando la autonomía del Ministerio Público, ¿no? Pero lo que está claro es de que el Ministerio Público tiene que manejar esta información con sumo cuidado, no puede difundir todo lo que conoce o todo lo que puede ir conociendo. Y me parece que es una interferencia indebida del Congreso de la República pretender que el fiscal que está en la investigación concreta del caso, en este ejemplo es el doctor Hamilton Castro, ¿no? Tenga que acudir para dar, digamos, respuestas a las interrogantes de la comisión que está investigando lo mismo en el Congreso de la República. Hace unos días usted comentó de que algunos congresistas podrían estar utilizando el tema de Lavajato o de Odebrecht de manera política. Bueno, siempre se ha, digamos, apreciado que es inevitable que en el Congreso, que es es un foro político por definición, las organizaciones están tentadas siempre, sobre todo si están involucrados o se pudiera sospechar que hay miembros de cada organización política que pudieran estar comprendidos en la investigación. Entonces hay como ataques y defensas y se convierte más bien en algo distinto a lo que tiene que perseguir una investigación judicial y una investigación que se inicia en este caso en el Ministerio Público. Lo que nosotros también hemos sostenido es que el Ministerio Público, sin embargo, no puede tampoco pretender manejarse en un absoluto ostracismo, o sea, un secreto total, no. Esto no le hace bien a la investigación, no ayuda a que el Ministerio Público pueda realizar su tarea de mejor forma. Hay que tomar el ejemplo. Hay demasiada demanda de información sobre esto, ¿cierto? Por supuesto, y por tanto mucha confusión, mucha especulación, porque no se dicen las cosas como deben ser informadas objetivamente y con base fundada. Hay que tener presente la experiencia en Brasil. El Ministerio Público brasileño, cuando inició las investigaciones, la opinión pública era escéptica, no creían que esto pudiera llegar a algo realmente importante. Pero el Ministerio Público brasileño ha mantenido constantemente informada a la opinión pública. Por supuesto, no ha difundido aquello que es materia de reserva,
pero sí ha sabido conseguir, digamos, generar una confianza, que es lo que a su vez le ha permitido soportar los embates que han venido en ese caso también del Congreso y del Poder Ejecutivo, claro, porque quisieron en su momento recortar facultades, poner límite a las investigaciones, y millones de brasileños se han movilizado para defender que esto no ocurra y más bien respaldar a su Ministerio Público. Bajo esa premisa, entonces, justo también usted comentó de que sería ideal que algunos partidos políticos empiecen, digamos, a desvincularse de personas que hayan tenido algún tipo de relación con Odebrecht en este caso. La verdad es que las organizaciones políticas en el Perú están hace mucho tiempo bastante debilitadas, estructuralmente no tienen mayor organicidad que se pueda advertir por lo menos, pero habría que hacer un esfuerzo también para que, en efecto, estos partidos, si tienen ya, elementos suficientes como para evidenciar de que algunos de sus miembros están comprometidos seriamente en estos casos, pues puedan tomar también medidas, preventivas, ¿no? Es verdad que, bajo la presunción de inocencia, obviamente, ¿no? Claro, es decir, es verdad que se tiene que respetar esa presunción, no se pueden sacar conclusiones antes de tiempo, pero hay algunos indicios o se van a ir conociendo algunas cosas que debieran permitir que estas medidas también sean adoptadas preventivamente en cada organización. El Perú tiene aquí, si bien es cierto, mucho que lamentar, porque es, muy penoso, ¿no es cierto?, que tengamos que asistir a la comprobación de que se han producido hechos tan graves de corrupción durante periodos tan dilatados y que comprometen a las más altas esferas de gobierno. Bueno, pero por encima de eso, lo que ahora, sin embargo, se presenta es la oportunidad de reaccionar. La sociedad civil puede revertir esta cuestión si es que dejamos de lado el desánimo, el escepticismo, la incredulidad, para más bien adoptar una actitud vigilante de lo que ocurra, porque hay gente, por supuesto, comprometida con la lucha contra la corrupción en todas las instituciones, pero esa gente necesita el respaldo de su ciudadanía, porque no son, me temo en la mayor parte de los casos por lo menos, quienes tienen todo el control, quienes tienen toda la posibilidad de llevar adelante sus competencias, ¿no? Bajo esta premisa, entonces, si necesitamos obviamente regular estas cosas, es momento para poder obviamente sacar conclusiones en base a los aportes del sector privado en la política del Perú. Es el momento ideal de repente para revisarlo. Y tanto es así que el Jurado Nacional de Elecciones, como debe usted tener conocimiento, está fomentando el anteproyecto del Código Electoral, en el cual también pone premisas para la regularización de los aportes del sector privado. ¿Cree usted en la regularización de los aportes del sector privado? Esto es un tema crucial, ¿no? Es un tema muy importante. Proética, por eso también promovió hace algunos meses un evento sobre el dinero y la política, ¿no? Y sobre todo nos interesaba el dinero mal habido. En las actuales condiciones, y desde hace varios años ya en el país, esto ocurre permanentemente, como señalábamos antes. Si no se pone coto a esto, estamos permanentemente expuestos a que nos pueda ocurrir cualquier cosa parecida a lo que ahora tenemos que lamentar y hay que afrontar. Por eso esta cuestión no pudo ser pues resuelta por el Poder Ejecutivo en base a los decretos legislativos, porque aquí se requiere la decisión del Congreso de la República. Y yo me temo que en el actual Congreso, como ha ocurrido en el pasado, en anteriores Congresos, no se quiere tocar este tema. Bueno, esto es uno de los puntos a los que yo me refiero cuando hago referencia a una actitud vigilante de la ciudadanía. Hay que presionar. El jurado lo propone como financiamiento prohibido, o sea, el tema de que personas jurídicas o personas naturales de capital extranjero tengan la prohibición de financiar a los partidos políticos. Bueno, yo creo que en realidad es indispensable tomar medidas en este campo e impedir que dinero sucio llegue a la política. Para eso hay fórmulas que se han conversado también con el jurado desde tiempo atrás. Transparencia, por ejemplo, ha venido planteándolo. Nosotros hemos respaldado la posición de Transparencia en esto. Y la idea de un código electoral, también el Jurado Nacional de Elecciones lo ha venido planteando varios años atrás. Esta es una oportunidad entonces de que esto se tome en serio, ¿no es cierto? Y si hay puntos que pudieran ser matizados o eventualmente la fórmula consensuada con algunas modificaciones pero no sustantivas, de pronto sería la oportunidad también de replantearlo. Según entiendo, lo que se plantea o lo que se ha propuesto
es, por un lado, de que exista el financiamiento a las campañas de los partidos, que es algo que ahora no tenemos. Financiamiento público. Financiamiento público, por supuesto. Claro. Hay que reducir la dependencia del financiamiento para estas campañas de los partidos respecto al sector privado, o eliminarla también es una opción, si todo viene por el sector público, pero en estas propuestas que ya no han sido, digamos, improvisadas recientemente, hay mucho que se ha trabajado y discutido antes. Hay que darlas a conocer y hay que respaldar que esto pueda ser, después de ese diálogo, producto de una reforma que estaría muy bien que la promueva, por supuesto, el propio Jurado Nacional de Elecciones, y me parece que es una excelente idea lo de llevar otra vez a discusión el Código Electoral, ¿no? Claro, dentro obviamente del anteproyecto también está regulado el tema del financiamiento público, que si bien es cierto podría sonar un poco impopular, pero creo que es sustancial para que los partidos puedan tener vida partidaria, ¿no? Que no solamente sea reflejado en el tema de campaña, sino que sea durante todo el proceso electoral, y cuando no haya proceso electoral puedan hacer vida partidaria. O sea, que el financiamiento público sea destinado para estos puntos, ¿no? Yo creo que a las personas que tienen cargos de autoridad, y en este caso, por ejemplo, en el organismo electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, lo que les toca es hacer un poco de pedagogía, ¿no es cierto?, ante la ciudadanía, o sea, explicar el porqué de las cosas. En este momento lo que hay es un círculo vicioso, o sea, no se quiere, por ejemplo, que haya Senado porque no se quiere que se gaste más plata en el Congreso, no se quiere que se financie a los partidos políticos porque los partidos no lo merecen, ¿no? Es impopular, efectivamente, pero lo que tenemos que hacer, y precisamente aprovechando esta coyuntura, es explicar por qué los riesgos de no adoptar estas medidas. A la larga, ¿cuánto más le cuesta a los peruanos el hecho de que no se haya tomado esta decisión antes o que no se haya ejecutado? Porque finalmente había ya... Podríamos decir que ahorita estamos siendo testigos del reflejo de no haber regulado el financiamiento público y privado anteriormente. En gran medida esto es producto de esa situación. En consecuencia, de lo que se trata es de que se pongan reglas claras, que pongan las cosas, digamos, de forma que no sea posible que el dinero mal habido llegue a la política y a través de ella a que puedan, digamos, filtrarse al aparato del Estado y a que se tomen decisiones que siempre terminan contrariando, digamos, el interés de la mayoría de peruanos y peruanas. Yo tengo la impresión de que esta es una etapa entonces donde hay que también mucho que explicar, que debatir, que hacer que la gente tome conciencia de esto, porque en buena medida lo que se refiere al financiamiento de la política, yo creo que si no tenemos partidos que estén bien cimentados y financiados adecuadamente, estamos, como se decía en temas ya más domésticos sobre cuestiones de electricidad, con los cables pelados, ¿no es cierto? O sea, en posibilidad de que hagamos cortocircuito en cualquier momento. Hay que invertir, o sea, uno puede pensar que esa inversión de pronto no era prioritaria, pero claro, si ocurre el panorama dice lo contrario, ¿no? Nos damos cuenta de que era más bien muy importante hacerlo, ¿no? El otro día justo también teníamos unos interrogantes en el sentido de que justifican los gastos que se realizan en las campañas electorales a los partidos políticos, o sea, justifica esos gastos obviamente en publicidad, en campaña en sí, para poder obviamente llegar al sector público que es para servir. Definitivamente los gastos son altísimos, ¿no? Los gastos de campaña son muy fuertes y ya hay estudios que prueban que los gastos más fuertes están, por ejemplo, en la campaña en televisión, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser atendido y está formando parte de las propuestas que, por ejemplo, no solo Transparencia, la Comisión de Integridad, que recogió mucho de esto, de la comisión que presidió el ex defensor del pueblo, Eduardo Vega, y que entregó su informe, recoge todas estas medidas y le pide, ¿no es cierto?, al Congreso de la República que pueda aprobar estas modificaciones. Yo creo que allí estaría en buena parte, ¿no?, la solución o la manera como podemos actuar preventivamente para que situaciones como las que ahora vivimos no tengan que repetirse, ¿no? Si regulamos el financiamiento, ¿cómo, digamos, podemos hacer de que se cumpla? Porque si bien es cierto, existen hoy lineamientos para cumplir con y notificar los aportes que se tienen en los partidos,
los partidos políticos no necesariamente, digamos, están cumpliendo con ese pues, sentido. Pero lo que existe ahora es una cosa muy débil, ¿no? Sin dientes, o sea, sin posibilidad real de sancionar. No hay sanciones políticas, los partidos no pierden su inscripción por el hecho de engañar a los organismos electorales o por ocultarles información. En esta etapa, digamos, a cada rato asistimos a situaciones en las cuales vemos que hay quienes mintieron en su hoja de vida, pero no pasó nada, llegaron al Congreso y ahora incluso se discute si eso debe ser objeto de una... No, lo que pasa es que esto tiene que ser parte de un conjunto de normas que guarden consistencia y que sancionen, por supuesto en función de la gravedad de la falta o de la transgresión normativa, ¿no? Adecuadamente. Esto no ocurre por ahora y por tanto es muy importante que se pueda legislar sobre esta materia y efectivamente hacer que existan todos los instrumentos necesarios para actuar cuando se producen transgresiones a estas normas, y la vigilancia ciudadana es lo que nosotros sostenemos, resulta también muy importante para cuidar que todo esto se aplique, ¿no? Ahora, esto estamos hablando en términos generales de partidos políticos de corte nacional, pero viene también un trabajo fuerte en el tema de los movimientos regionales y distritales, y en regiones donde está obviamente muy cantado el tema de que existe financiamiento de otro tipo, ¿no? Llámese minería ilegal y otras cosas, ¿no? Por supuesto, pero por eso decía, la gran vertiente, digamos, o uno de las fuentes más importantes, el financiamiento oscuro o el financiamiento de plata mala vida, la política viene de esta economía ilegal, y eso está muy presente efectivamente a nivel nacional, ¿no es cierto? Y ahora que vienen las elecciones del 2018 para renovar autoridades en gobiernos regionales y gobiernos municipales, es fundamental que estas medidas se tomen de una vez. Las propuestas, tanto de la Comisión de Integridad como las que ha hecho Transparencia antes y que nosotros suscribimos, son propuestas que contemplan todos estos aspectos. Entonces, de lo que se trata es de difundirlas mejor y llevarlas, ¿no es cierto?, a la discusión en el Congreso para que se aprueben estas medidas cuanto antes. Sobre su análisis, ¿cree usted que hay buena voluntad política por parte del Congreso para promover la reforma electoral? Me temo que no. Hemos visto ya en anteriores oportunidades que nunca ha habido esa voluntad, y creemos que en este momento, digamos, como conjunto, no podemos partir de reconocer o de señalar de que exista una voluntad o una disposición para ello. Pero sí creo que hay congresistas en todas las bancadas que estarían dispuestos a escuchar y de pronto a promover, ¿no? Con sus propios colegas y al interior del Congreso un debate para esto. Si la ciudadanía no se pone al margen, sino más bien vigilante y reclama que estas decisiones se tomen en el Congreso de la República, no creo que sea imposible llegar a cambios importantes, y por eso hay que trabajar en esa dirección. Para las elecciones regionales del 2014 hubieron más o menos 106.000 candidatos aproximadamente. Regular esto para los entes electorales implica que sea necesaria, obviamente, la aplicación de la reforma electoral en el Congreso. En este caso, del tema del código, del anteproyecto del Código Electoral que está promoviendo el jurado, ¿no? Porque creemos que es importante llegar a los comicios del 2018 con estas cosas que usted está mencionando también de manera regulada, ¿no? Sin duda. Es muy importante, por supuesto, hacer el seguimiento a todo el escándalo que se ha producido a propósito de lo de Lavajato, Odebrecht y lo que viene. Pero no podemos quedarnos solo en, digamos, cautelar que no haya impunidad y que se lleguen a investigar los hechos como corresponde. También hay que actuar para evitar que a futuro tengamos que vernos en los mismos problemas. Y eso forma parte entonces de una mirada integral. Por eso es que se requiere que esta cuestión de la reforma electoral antes de las elecciones del 2018 se pueda llevar adelante. Y eso reclama, digamos, aunar fuerzas, articular con organismos que están dispuestos a promoverla. Creo que el jurado en ese sentido está haciendo una buena tarea al poner esto como una cuestión de prioridad para su discusión, ¿no? Terminando ya básicamente la entrevista, quería preguntarle si esto obviamente debilita más a los partidos políticos. Esta situación, este panorama que tenemos.
ahora? Temo que ya los partidos estaban bastante debilitados, ¿no? Esto viene a ser, digamos, como la etapa ya terminal de lo que hasta ahora hemos conocido como organizaciones políticas en el país. Tengo la impresión de que salir de esta situación, como esperamos que pueda ocurrir, y que se revierta el fenómeno de la, digamos, tolerancia o hasta cierto punto indiferencia de la ciudadanía respecto a estos temas, cosa que creo que se hace cada vez más evidente que está cambiando. Ahora la gente está indignada. Esperemos que esto se convierta más bien en una actitud positiva para reconstruir las cosas. Me da la impresión que eso obligará a las organizaciones políticas también a refundarse, a buscar otra forma. Hay que buscar el fortalecimiento de los partidos políticos. Pero hay que buscar el fortalecimiento. No existen democracias sin partidos, ¿no? Ok. Muchas gracias por su compañía el día de hoy. Creo que ha sido bastante claro el tema y nos ha ayudado bastante a comprender un poco la política nacional. Muchas gracias también por la invitación. Vamos a ir entonces a una pausa comercial y vamos a retornar con más noticias.